Buenas, les damos la bienvenida a Socio Podcast, el podcast de la carrera de Sociología de la UBA. Yo soy Valentina, socióloga egresada de esta carrera. Y yo soy Eugenio. ¿Cómo estás, Valen? ¿Cómo estás, Euge? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Sabes que en esta oportunidad les traemos a la gente un episodio muy interesante, en el que abordaremos la pregunta de ¿en qué creemos los argentinos? Así es. Vamos a estar hablando de algo que nos toca muy de cerca, nuestras creencias. Como venimos haciendo en este podcast, los invitamos a pensar lo espiritual no como algo privado y personal, sino más bien de su perspectiva social, pensando en cómo se articulan nuestras creencias en distintos ámbitos y campos sociales. Lo que creemos, Euge, no queda en nuestras casas, en el ámbito privado, sino que va tomando diversas formas en nuestra realidad concreta, como prácticas e instituciones que asumen importantes roles en el ámbito público. Es que si lo pensamos desde la sociología, en un primer acercamiento podemos afirmar que la religión es la institucionalización de un conjunto de creencias, pero en verdad es mucho más que eso. Es un modo de comprender socialmente la realidad, un sistema de creencias y referencias al que recurrimos espontáneamente para pensar el universo en el que vivimos, que suele carecer de sentido. Es también parte de la cultura, son movimientos con presencia en el Estado y en la sociedad. Ya quedó demostrado que las religiones son fenómenos sociales, y como generalmente sucede con ellas, generan identidad, conflictos y espacios distintivos. Por eso mismo, es algo que fue tan estudiado desde los comienzos de nuestra disciplina. ¿Cómo no nos va a interesar saber más sobre algo que evidentemente influye en cómo nos comportamos en sociedad? Totalmente. Y de hecho, si hablamos en este sentido, tenemos que remarcar que, por ejemplo, no es lo mismo hablar de cristianismo en América del Norte, en el centro o en el sur, sino que va tomando distintos rostros según la cultura que observemos. Y no solamente podemos hablar de las religiones como formas de comprender al mundo, sino que también existen creencias que no necesariamente cuentan con el mismo nivel de institucionalización, pero que están muy presentes en nuestros imaginarios colectivos. En este episodio queremos ir sobre esto mismo que vos decís, Euge, y nos preguntamos entonces por las creencias populares de nuestro país. Porque más allá del cristianismo, que en sus diferentes formas es la religión más extendida, aunque de ningún modo la única, evidenciamos que algunos mitos adquieren tal relevancia popular que convierten figuras en objetos de culto. De todas formas, de referirnos a convocatorias religiosas más oficiales, podríamos mencionar las advocaciones de la Virgen de Luján o de la Virgen Guadalupe en México, como también podemos sumar a San Cayetano, a quien todos los años una peregrinación acude pidiendo por pan y trabajo. Y si hablamos de creencias populares, permitime sumarte a esa lista a la difunta Correa, a Gauchito Gil, a Gilda o a Maradona, que tiene una corriente religiosa en su nombre, la Iglesia Maradoniana, con su propia Nochebuena y Navidad, que por si no sabías es el 29 de octubre, el día de su nacimiento. Y es que alrededor de estas figuras se organiza aún hoy en día un culto informal que los transforma en ídolos. Si hablamos del mito, ojo, no olvidemos al pomberito, un duende de la cultura guaraní que es el protector de la naturaleza. Efectivamente, como podemos ver, el fenómeno de las creencias es algo complejo, y desde la sociología tenemos bastante para decir. Contamos, por ejemplo, con un trabajo que se realizó en 2019, la segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, dirigido por los y las sociólogos Verónica Jiménez Belibao, Juan Esquivel, Gabriel Irrazábal y Fortunato Malimachi, a quien hoy tenemos como invitado. El estudio, entre otros datos, evidencia que el 48% de los argentinos creen en el diablo, el 43% en el infierno e inclusive un 27% creen curanderos y curanderas. Un dato muy interesante de ese estudio es que en base a él pudimos saber que el 33% de las personas creen en la astrología. Y un dato que me llamó mucho la atención es que mientras en el 2008 el 64,5% de las personas creían en la energía, ese número aumentó al 76% para el año 2019. ¿Sabes, Euge, que con respecto a la adscripción religiosa, un dato que me llamó la atención es que en el año 2008, cuando se realizó la encuesta por primera vez, el 76,5% de la población argentina se identificaba con la religión católica. Pero ese porcentaje para el año 2019 descendió a un 62,9%, es decir, alrededor de 13 puntos porcentuales menos. No, sí es tremendo. Sí. En la tendencia contraria, te doy un dato para que te asombres, parece haber crecido la identificación con el evangelismo en sus diversas ramas. Mientras en el año 2008 representaban un 9%, para el año 2019 representaban un 15,3%. A su vez, me resulta interesante detenerme en el hecho de que un 18,9% de los argentinos se definen sin religión, es decir, entre ateos, agnósticos e inclusive ninguna. Esto, a mí por lo menos, me despierta mucho mi curiosidad sociológica. Sí, a mí también, claro está.
Sin dudas en Argentina tenemos un abanico importante de creencias, religiones y de personas que se convierten en figuras de culto. Ahora sí, y después de esta introducción vamos a recibir a nuestro invitado. Con él vamos a ampliar un poco más sobre estos temas. Él es sociólogo, investigador, jefe de cátedra de nuestra carrera, fue decano en la Facultad de Ciencias Sociales entre 1998 y 2002 y recientemente ha sido nombrado como profesor emérito de la UBA. Sus temas de estudio están vinculados a la sociología histórica del catolicismo, a grupos religiosos en sectores populares, a la pobreza y a políticas sociales. Con un enorme agradecimiento le damos la bienvenida a Fortunato Malimachi. Bueno, Fortunato, bienvenido. ¿Cómo estás en el día de hoy? Bien, gracias por la invitación, por estar en mi facultad, por estar con alumnos, alumnas y poder reflexionar sobre un tema que nos apasiona en nuestra cátedra y en nuestro grupo de investigación, que son las creencias religiosas en la Argentina o en América Latina y el vínculo que sigue teniendo con la política, la sexualidad, el Estado, qué sé yo. Primero que nada te queríamos preguntar, justamente, un poco lo decías, ¿no? Pero ¿qué dice la sociología sobre la influencia de las creencias sobre la vida de las personas? Bien, hay varias tradiciones en la sociología. La facultad, como más en el occidente cristiano, hay tres, sea la de Durkheim, que lo ve como algo sagrado, donde la gente se junta y crea un momento especial, y que hay una serie de normas y de reglas, y que es constitutiva de toda sociedad, y él se la va a buscar allá a la eternidad y la encuentra. Hay otra tradición más weberiana, que es la que tenemos también, que busca las afinidades entre creencias y economía y política, y piensa en el mundo de racionalidad de esferas en el largo plazo. Esta sería una de esas esferas. Después tenés ciertas corrientes marxistas o marxistoides, que leen a un Marx diciendo que estuvo en contra de la religión o que ese materialismo niega, que es lo mismo que hace el positivismo argentino del fin del siglo XIX. Y claro, la frase de Marx es que es el opio del pueblo, y hay mucho opio en las creencias religiosas, pero claro, le agrega la otra frase, ¿no? Y el grito de la criatura oprimida. Bueno, acá tenemos algo para investigar, que se va a dar mucho con Gramsci, que también se lee mucho, pero toda esa parte, no sé por qué, si algo escribe Gramsci desde la cárcel y antes, es preguntarse a qué se debe tanta... No podemos penetrar ese mundo católico, rural, y a qué se debe que los militantes católicos perduran más que los nuestros. Bueno, hay ahí toda otra manera que entrar por lo cultural. Y después, bueno, en América Latina, que muchas veces eso se repitió, esos tres modelos, creyendo los tres que iba hacia lo que se llamó rápidamente modernización, y se le puso el adjetivo secularización o sustantivo. ¿Y esa cuál era la idea? La idea era que el mundo moderno, el que escribió Germani y sus repetidores y repetidoras hasta el día de hoy, que había una sociedad tradicional que era muy religiosa, se hizo urbana, dejó de serlo y aparecieron nuevos actores sociales, y la ciencia que dejó que esas pertenencias quedaran hacia atrás. Es cuando vos escuchás que aparece alguien muy religioso y dice, es del medioevo, como si no hubiera habido desde el medioevo hasta hoy participación. Entonces, ese concepto secularización, que era un concepto interesante, porque era de qué estaba pasando con las creencias religiosas, con el tiempo se dejó de investigar y se llegó a la conclusión que había desaparecido, sobre todo para los sectores obreros y sectores burgueses. El mundo liberal y el mundo comunista tenían la misma idea, que ese religioso debía ir al espacio de lo privado, y en ese espacio de lo privado podrías hacer lo que quieras. Gracias al movimiento de mujeres también se quebró esa concepción, que lo privado es también público. Imagínate, si lo privado es también público, para todos estos que creían que había que mandar lo religioso ahí. Y por otro lado, descubrimos que ese religioso, católico, cristiano, judío, las personas no era solo para el ámbito de su vida privada, sino que era el ámbito de lo social. Lo educativo estaba regalado, pero nadie lo veía. Les parecía que si había escuelas judías o escuelas cristianas o escuelas católicas, era así. Bueno, no solo no es así, sino que habría que estudiar profundamente en el ámbito de la salud, en el ámbito después de los estados, que en América Latina, los estados latinoamericanos, desde nuestras independencias hasta el día de hoy, buscaron a ese religioso. Se metieron con ese religioso, sea para desprestigiarlo o sea para que colaboren.
Entonces, hasta hoy, si vos querés estudiar política, entonces los que estudian política social en América Latina, dicen, pero ¿cómo? Hay mucha cura, mucha monja, mucho pastor ahí. Pero eso es nuevo. Y ahí vienen los que investigamos y decimos, tiene poco de novedad. Lo que es nuevo es la manera en que se articula este vínculo entre lo político y lo religioso. Claro. Lo otro es, yo tengo mis nietos, el otro día fuimos a la escuela para el Día de la Bandera, o el Día del Cabildo, ¿no? Y aparecen cualquier cantidad de curas, ni te cuento la independencia, cualquier cantidad. Y eso se ve como un accidente o un error. No se ve como algo constitutivo de las modernidades latinoamericanas hasta el día de hoy, donde esos vínculos entre política y religión moldean culturas, movimientos, estados. Y cuando uno creía que esos eran los católicos que lo hacían y que iba a llegar alguien autónomo que venía con otras ideas más transformadoras que fue el mundo evangélico, se encontraron que rápidamente si había católicos también había evangélicos. Y hoy en Argentina, ¿qué descubrimos? Que también se puede ser judío y participar del Estado. Se puede tener un rabino colaborando con el presidente. Y se puede tener un presidente que dice que está en un proceso de conversión y participa de actos escolares de la comunidad judía. Y eso, en vez de analizarlo, muchos se enojan. Sean por A o por B, lo que se trata de decir, ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son esos procesos que invitan, que llevan, que tienen esos vínculos tan largos? Entonces ahí, más allá de si los disminuyen, en el caso del catolicismo muchísimo, porque es monopolio católico, después se hizo monopolio cristiano, y hoy hay fuerte incidencia de otros grupos religiosos y de otras comunidades religiosas, umbanda, afros, budistas, de pueblos originarios, y últimamente, en los últimos años, un grupo de personas que se dicen sin religión, aunque se sienten cercanos al Jesús, se sienten cercanos a ciertas concepciones liberadoras de la religión. Y este es un panorama que te muestra entonces una enorme diversidad, una enorme pluralidad, que tiene mucha historia y que muchas veces en nuestras facultades, sobre todo en Argentina, se investiga poco porque se parte de la idea de decir, fuimos o somos una sociedad laica, claro, donde eso no existe. Y después te encontrás que de laica hay una porción, pero lo que existe mucho es lo otro. Y cuando lo descubrís, se enojan. En vez de preguntarse por qué eso está, uno se enoja, quisiera que se vaya, y no se va, y algunas cosas perduran en el largo plazo, y entonces uno después se encuentra en Argentina, es uno de los pocos países del mundo que tiene un registro de cultos religiosos. Se llama registro de cultos no católicos. No católicos. No, porque todos los demás se tienen que inscribir para que el Estado los controle y los regule, y el culto católico no. ¿Por qué? Porque tiene una serie de privilegios que le viene de larga data, más allá de que no los investiguen, y eso crea un privilegio demasiado grande con ese mundo católico, del cual los demás no están en contra, sino quisieran tener el mismo privilegio. Y esto es lo interesante de Argentina y de América Latina. Si vos estudias literatura de las Marx, de Engels, de Bourdieu, Turenne, Habermas, todo ese mundo, es la idea de que todo eso se iba reduciendo, iba a tender a desaparecer. O quedaba en una mínima expresión que a veces servía de patrimonio cultural. Mira la linda, ahora que estás viendo el Mundial en Alemania, hermosas catedrales que salen de Dortmund, de Berlín, de Colonia. Y ahora se dan cuenta que no solo son esos edificios, sino que muchas veces esa cultura o esos universos simbólicos siguen estando presentes, también acomodando y mucho a lo político y mucho a lo estatal. Entonces ahí hay un debate entonces muy grande de cómo son esos vínculos, hasta dónde están, cuál es ese lugar hoy de lo religioso. Y cuando aparecen los papas, que a mí me da risa porque dice, este hace política, dame un papa que no haya hecho política, Pío Nono, el otro. Ustedes saben que los anarquistas lo odiaban a Pío Nono. ¿Por qué hizo? Los anarquistas inventaron el Pío Nono, el sacramento, la bola de fraile. En Argentina, claro, porque eso existe solo acá. De la fuerte influencia que tienen esos movimientos, Pío Nono.
Y después los otros papas, a favor o en contra, Pío XII si estuvo, no estuvo con los nazis, que esto, que el otro, y Mussolini, y el otro, Pablo VI, ni te cuento Juan Pablo II, viniendo de Polonia. No hay hoy texto que analice la política internacional de aquella época que no diga, che, ¿cuánto ese papa estuvo metido con Reagan y con los otros para decir que el socialismo ese tenía que acabarse? ¿Pero y cómo? ¿Los papas hacen política? Claro. ¿Pero y por qué no? Ahora, ¿qué tipo de política hace? Hay una interesante pregunta y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Argentina, todos como escriben, che, ¿pero qué pasa? Y se está lleno de misas ahora revolucionarias en Argentina. ¿Y por qué? Y sí, pero ¿saben para qué son las misas? No, no tienen ni idea. Aparece la imagen, que es poderosa. Sí, pero se juntaron en una catedral, cientos y cientos a comer. Sí, a veces lo hacen, otras veces no tanto. Y ahora que está ahí, están pidiendo que la gente coma. ¿Habrá algo más cristiano que decir que la gente coma? Ah, pero eso es hacer política en contra del gobierno. Bueno, es posible que en ese momento histórico o en este, por otro lado, repiten una manera de comprender ese ser religioso, en el caso de los cristianos, que es estar con los más humildes, los más pobres, y al mismo tiempo muchas veces con el Estado, los poderosos, en el caso argentino con las Fuerzas Armadas. Yendo a Fortunato, un análisis más micro. ¿De qué manera los distintos tipos de religiones y creencias inciden, tienen influencia en la vida cotidiana de las personas? Bueno, en el caso, yo te digo, del catolicismo lo hace porque ese catolicismo se piensa... hay un tipo de catolicismo muy importante que perdura en el largo plazo que él dice, tiene que estar en toda la vida el catolicismo. No se tiene que quedar en lo privado, es la primera gran discusión. Se quiere toda la vida, empiezan. Tendría que estar en el mundo popular, por supuesto, tendría que estar en el mundo educativo, por supuesto, tendría que estar en la moral, tendría que estar acompañando movimientos sociales, tendría que estar acompañando a los dirigentes, y ahí hay una tensión que investiga desde siglos, ese acompañar a los dirigentes te va a dar desde grupos más conservadores o identitarios como el Opus Dei, o a otros más, aún de la teología de la liberación, que dice que acompañar a los dirigentes, pero no a los de los grandes empresarios, sino a los dirigentes sindicales, dirigentes de movimientos sociales. Ahí hay una idea, al mismo tiempo, en lugares en los cuales después hay que verlo siempre en comparación. Si los sistemas de salud empiezan a fracasar o a disminuir, y bueno, las personas buscan sanarse y encuentran que la religión sana, y encuentran que yendo un tal santo o santa o tal día, viven mejor, están más felices. ¿Verdad o mentira? No es la pregunta de los sociólogos, debemos evitar esa pregunta, sino es cuál es el proceso que hace que una persona y un grupo se sienta interpretada y viva mejor. Claro, vos le podés decir es mentira, es cuando los sociólogos hacemos de policías. Vos sos un mentiroso y te voy a denunciar. Es una posibilidad. Hasta sociólogos que hacen al revés, se hacen del mismo grupo ese que van a investigar y ya no saben si son sociólogos, si son investigados al mismo tiempo. Entonces uno va viendo todo ese largo proceso. Después hay que ver la territorialidad. El catolicismo tiene parroquias, tiene movimientos, tiene colegios, tiene ramas, así como hasta el día de hoy. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas hay un capellán y después tiene un obispo. Si vos recorres muchos sindicatos argentinos, hasta la CGT, tiene las imágenes fuertes. Podés recorrer también otros espacios de movimientos rurales. Ahí lo encontrás. Después, en los sectores más populares, hay también una larga presencia católica de acompañar, sea muchas veces para que se resignen, sea muchas veces para calmarlos, sea otras veces para organizarlos y que defiendan sus derechos. Entonces uno podría ir viendo todo ese largo proceso. Después intentó también tener sus propias escuelas primarias y secundarias, la tuvo. Ahí habría que hacer otra vez larga historia de cómo se fueron, el rol que tienen, desde cuándo y cómo. Después las universidades, no hubo universidades católicas hasta casi después del peronismo, que empezó con el gobierno de Ibaramburu, después lo dio Frondizi y después le dio el gobierno menemista y hoy ya son parte de lo que encontramos en nuestras vidas. Lo que uno tiene que hacer es ir a acercarse, preguntarse, porque después esas religiones se viven de diversas maneras. Innegablemente la vive mucha gente en su mundo privado.
Otra gente es como una comunidad de interpretación que tienen falta de, o de partidos, o de organizaciones, o de otras expectativas, y de por qué nos pasa lo que nos pasa. La Facultad de Ciencias Sociales está ahí. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Entonces tenés profesores, tenés cátedras, pero vos después te vas a tu casa o te encontrás y tenés en la Facultad de Ciencias Sociales un grupo importante que vota a Milei. ¿Y cómo es posible que voten a Milei? Es lo mismo si uno, ¿cómo es posible si van a tal culto que hagan esto? ¿Por qué? Porque, bueno, al interior de esos grupos hay diversidades, hay pluralidades, y hay que estar atentos a tener una escucha muy grande y no creer de entrada que porque si sos sociólogo sos ateo, digo cualquier barbaridad. No sé. Porque si sos tal otra, sos de derecho, sos un gorila. No necesariamente los grupos actúan de esta manera y por eso hay que investigar. Claro. Sí, son barbaridades que se reproducen constantemente en el sentido común, considero general, pero bueno, también en nuestra facultad hay mucha presencia de esos sentidos comunes, a veces tan restringidos. Yo te hago una consulta. Hablas mucho del catolicismo, entiendo, te pregunto si se debe a como lo mayoritario de esa religión. Hace un rato exponíamos estos datos de la segunda encuesta nacional de creencias y veíamos que, bueno, casi el 70% de los argentinos se identifica con la religión católica. Bueno, consultarte, hablas mucho de la religión católica. Hablo mucho en la medida que fue hegemónica y esa hegemonía simbólica se sigue reproduciendo más allá de los grupos que tengan orígenes distintos. Por eso lo hacía. De todas maneras, hay disputa entre los grupos, hay competencia. El mundo evangélico viene creciendo y mucho en Argentina y en América Latina. No deja de ser casi el 20%. Pero son muchos más hoy en Argentina que se dicen sin religión, que no quieren ser ni católicos, ni cristianos, ni evangélicos, ni ubanda, que te muestra también otra sensibilidad dando vuelta, que es las personas que cada vez más están en contra de las instituciones. Decís, ¿pero cómo? Entonces, no hay fenómenos que nacen de un repollo. No la vimos. No, las vemos, pero a veces no seguimos en el análisis un poco más a fondo. Claro. Cuando esta encuesta, la del 2008, fue la primera, donde aparecía ya ese mundo evangélico interesante en varios lugares del país, y eso sin religión, bueno, sí, qué sé yo, es la primera que se hacía, no sabíamos, nadie se había interesado porque les parecería, y a partir de ahí vimos lo que vos decís, cómo ese mundo católico desciende, cómo crece ese mundo evangélico, sobre todo pentecostal, no crece lo que estudió Max Weber, de los metodistas, los luteranos, los calvinistas, eso crece otro tipo de evangelismo muy parecido al catolicismo popular. Okay. Muy parecido. Con la enorme diferencia, y acá empezamos a ver entonces, es como las universidades y la década del 70. Adrede hago esto, ¿eh? Viste que en nuestras facultades, en aquella época, las materias se aprobaban votando. Okay. Muchas de ellas. Mira. Hoy tenés un examen, que esto, que el otro. Sí. Pero hay que decir que la autoridad se ha desvanecido y el propio grupo decide qué hacer. Esto es el mundo pentecostal. Mucho en una vieja categoría que estudió un señor que se llama Troelch, que siempre Weber lo cita mucho, pero nadie lo conoce, no importa, que él decía que esos mundos religiosos, sobre todo el cristiano, tiene, por un lado, muy instituido, que es la iglesia como tal, con funcionarios, que esto, que el otro, tiene pequeños grupos, que lo va a llamar sectas o movimientos, y después tiene un grupo muy interesante de místicos. Personas que uno y los alumnos lo adoran, no por su sabiduría solamente, sino porque lo que es, y lo siguen, y se forman parte, hace discipulado, en nuestra facultad como en tantas otras facultades. Entonces vos podés ver, aún en nuestra facultad también, o en la política, tipos que son más tipos movimientos que suman, otros tipos que buscan más afinidades fuertes y entonces son más minoritarios, y hay otros, que vos los verás cada tanto, algunos andan con una valijita dando vuelta por ahí, que se reconocen como figuras especiales, que tienen adhesión, pero no logran construir ningún tipo de grupo ni de comunidad. La sociología, ¿qué hace? No le dice, este es bueno, este es malo. No, lo que tratamos justamente es de ver de qué manera se presentan en la sociedad y al mismo tiempo entonces reconocer que en las sociedades
hay ese tipo de racionalidades, de emociones y de presencias. Entonces, estudiar los grupos religiosos es profundizar qué pasa en el conjunto de la sociedad. Si acá había 20% en la última encuesta que estaba en contra de todo, no la vimos, pero sí veíamos que esa gente estaba en contra, ni iglesia, ni institución, ni Estado, ni partidos políticos. Fuerte, en esta, mucho más la del 2019, y uno que dice, bueno, ya volverán. Los que se van, ¿cuándo vuelven? La pregunta que a veces uno tiene. Algunos se van y no vuelven más, otros construyen sus propios grupos, y otros cada tanto dicen, bueno, si queremos ganar tenemos que estar todos juntos. Eso me parece que es muy importante, pero insisto, para eso hay que investigar. Entonces, nuestras facultades, por suerte, porque las católicas no las investigan esto, porque es enseguida que tenés que decir algo, viene el criterio de autoridad del mundo católico. Claro. Para los profesores de las católicas, ¿quién los elige? Claro, los elige el dueño. Claro, total. Acá no hay dueño. Sí. Podríamos decir que es difícil, que esto, que lo otro. Hay concursos de los pares, lo tenés que renovar cada 7 años, aquí y allá. Tiene una democratización mucho más grande que en todas las universidades privadas, donde el dueño elige. Y vos tenés que pagar. Bueno, esto no, esto es otro mundo. Entonces es interesante. Estos mundos después, hay gente que los quiere aniquilar, los quiere hacer desaparecer. Porque la manera de comportarse en la sociedad, la universidad pública, que hay que mejorarla 1000 veces, produce, pero ¿cómo? Estos tipos vienen, discuten, tienen diversas cátedras, es la que dice que les paga el Estado. ¿Cómo es posible? Bueno, hay ahí. Bueno, lo mismo pasa con los grupos religiosos. Uno puede ir viendo estas diversidades de grupos y después, a grosso modo, también está entre aquellos que esa religión la usan para apoyar lo dominante, apoyar la injusticia, legitimar aquello que impera, y ese mismo religioso sirve también para acompañar a los explotados, para acompañar rebeldía, y América Latina está repleta de rebeldías populares que nacen de grupos religiosos, después siempre tienen el tema con la institución, se van, se quedan. Lo mismo son todas las personas que ustedes ven que las hacen santos o santas o Gilda o Gauchito Gil. Vos podés ver lo mismo, ahí se expanden sectores populares, esos sectores populares los evangélicos no los quieren, se pelean mucho, y ese mundo católico trata de acompañarlos, y cada tanto lo acompaña, y ahora los últimos años hacen la gran misa en Corrientes con un obispo católico. Entonces vos ves, en el largo plazo, muchas de estas creencias que salen como a veces marginales por afuera, se pueden quedar por afuera o se pueden meter. No, y hay estrategias para que se metan. Claro. Entonces, esto también es interesante porque demuestra un dinamismo y una creatividad que la mayoría dice, pero si los grupos religiosos son del año cero, son todos conservadores, reaccionarios. Es cierto, pero esto no los que usan TikTok, que usan Instagram, que usan todos los medios, que ponen dinero, pero por favor, y son rápidos cuando fue la pandemia. En la pandemia los grupos religiosos tuvieron muchísima actividad y muchísima más participación de sus adherentes. Tanto es así que muchos dijeron, pero al templo, porque acá está, entre ir al templo, que son poquitos, y ponerte un Zoom o hacer un YouTube, se multiplica, o es hasta 10 veces más tenés de personas. No le vamos a decir clientela para que nadie se enoje. Pero, y ahí ves, claro que en el caso del catolicismo, ¿cuál fue el problema? Que la autoridad dijo, no, si no vienen más al templo, ¿cómo es esto? ¿Habrá que tirar abajo todas las parroquias? Y la gente dice, sí, tírenlas. Y yo sí, ¿pero qué? ¿Y por qué se va? Entonces viene, porque históricamente las primeras comunidades cristianas eran las casas y después tenían un pedacito y nunca tuvieron un territorio, hubo que esperar siglo III, siglo IV, después tener mucha plata para hacerte una iglesia de 10 pisos. Entonces, ahora, para los grupos evangélicos fue muy distinto por el tema de, como son pastores y pastoras cotidianos que trabajan de eso y reciben un dinero por eso, si no hay culto no hay dinero. Entonces acá tenemos un problema serio, porque ahí sí, esas personas van a reclamar mucho más que se abra, que
que la pandemia terminó, que nos den. Entonces, otra vez, sea el conflicto que hay, vos podés ir viendo a partir de estos grupos cómo se organizan, qué pretenden, y después la seducción del Estado y de la política está en casi todos. ¿Y cómo funciona? ¿O cómo sucede con las creencias en la astrología o en la energía? Que también vemos que hay un aumento. Mucha. Primero, porque entre el grupo estos que se dicen que no quieren ninguna religión, Sí, hay más. Sí. Entonces vos vas viendo, son otras creencias, ahora las llamamos también. Claro. Que sí, se puede. Y después, una vez que vos te metés, y es por eso que es la única encuesta que hay a nivel latinoamericano, porque sale en un esfuerzo enorme de equipos, de trabajo, de nuestra facultad, es ver la mezcla. Las personas, la mayoría mezcla, está un poquito acá, un poquito allá y un poquito en el otro. Y bueno, ¿quién trae problema? En la facultad, por ejemplo. ¿Por qué las 5 carreras no tienen 5 historias en común, 5 filosofías en común? Sería más fácil. Sí. Las optativas que sean para todos. Sí. ¿Y por qué no la tienen? Entonces uno dice, hay intereses. Ujú. Hay mucho Hay en juego, lecturas. ¿eh? Hay lecturas. Hay lecturas. ¿Podrían los 10, 15.000, 20.000 estudiantes que estamos en la facultad ir a las mismas optativas? Pasar todo por las historias, por la sociología, por Sí, te problema? permite... Las metodologías. Sería una utilización más racional. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Hay disputas, ¿cómo en mi Claro. cátedra, en mi cátedra? Voy yo, ¿quién le decide? ¿Cómo se decide? Bueno, lo mismo pasa en estos grupos a la hora que nosotros tratamos de investigarlos. Ahora, no se puede decir entonces que la facultad sí es bueno porque eso permite avanzar en la ciencia, en la autonomía, y cuando lo vas a los grupos religiosos, no, hijo de puta, quieren más plata, quieren más... No, No, claro. no. ¿Se puede? Y nosotros creemos que sí. Y Fortunato, te hago una consulta. Hablaste de dinamismo, hablaste de creatividad. A mí esas palabras me llevan a actualidad, ¿no? Sí. En ese sentido, digo, esta idea que a veces está expandida en el sentido común de que los mitos, las creencias, la religión está en decadencia. No compartimos. No compartimos. Sí están en recomposición. Mira. Sí están en transformación. Y que esas transformaciones son de largo plazo. Ver esas continuidades y rupturas nos ayudan. Y te diría más, estoy enojadísimo con mis colegas europeos, mismo de mi facultad, que dice, regresó la religión. ¿Pero y cuándo se fue? Claro. Volvieron los grupos, ahora peor, pero ¿y si estuvieron hasta ayer, antes de ayer, en el otro lado? Estaban con los milicos, estaban con los grandes grupos económicos, estaban con sectores populares. ¿Qué es esto? Entonces ahí me indigno un poquito, porque entonces las categorías que se usan es eso, re. Y no ver que en el largo plazo están de distintas, eso sí, de distintas maneras, de distintas formas, con distinto peso social y cultural, y muchas veces con distinto comportamiento. Hoy yo analizo el actual gobierno y tenés gente... Pues fíjate, ¿qué se decía? Que el que venía, como era igual a Bolsonaro, iba a tener mis colegas, sobre todo de ciencia política, que no conozco. Bueno, vuelven los evangélicos igual que Bolsonaro. ¿Y dónde lo sacaban eso? Porque creen, eso sí que son creyentes, está lleno de creyentes en nuestras ciencias sociales, que igual que allá, y resulta que aparece un señor, un presidente que dice, no, yo estoy en conversión al judaísmo. ¿Cómo es esto? Y resulta como el judaísmo acepta que haya ahí un asesor espiritual, que lo nombren de embajador en Israel, que sea el único rabino que hay en Israel, que participe activamente en algunos cultos que hace la propia comunidad. Entonces, no hay que enojarse, sino tratar de ver entonces quiénes son, de dónde vienen, Claro. y las luchas internas. El tema es, el investigador, nuestro grupo, ¿cuánto se compra la lucha interna en el catolicismo, en el evangelismo o en el judaísmo? Es interesante. Mientras es en el catolicismo, bueno, todos se meten. Ya cuando entras con el protestantismo menos, y yo le tengo que entrar a la lucha interna del judaísmo, empieza a ver, las palabras adquieren otra dimensión. Podríamos decir lo mismo, o no. Entonces, y ni te cuento, cuando vos ves en Europa este crecimiento de las derechas radicales, que hoy se hacen
desde grupos católicos, cristianos y judíos, muy fuerte en contra del Islam y muy fuerte en todo lo que hemos llamado cuestiones de género, LGTB, diversidad y de familia. Entonces ahí hay. Pero como la familia no desapareció. No, porque eso ya es de la transición de la sociedad rural a la sociedad. Como las familias siguen existiendo, son muy importantes. Ahora, la manera y el tipo de familia, ese es otro tema. Y esto es lo que me parece que, así como lo investigamos aquí, hay que investigarlo también en esto. Y que hay muchas personas que cuando le dicen, y varones ahora, tal tipo, bueno, tienen bronca. ¿Quiere decir que no hay que hacerlo? No, quiere decir que en estos casos empecemos a investigar, empecemos a ver, y que los mismos problemas que tienen los grupos religiosos después lo tienen el resto de otros grupos políticos o sociales, el tema de la pedofilia, el abuso, el tema de las mujeres, el patriarcado. Bueno, y te diría al mismo tiempo en relación, patriarcado y al interior, la crítica fortísima al interior de los grupos religiosos con respecto al patriarcado va acompañada también con otro grupo de gente que dice, basta, con esto no queremos saber nada, estas mujeres vienen a destruir las religiones. Entonces vos ves, la Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, tiene mujeres obispas, consagra, Estados Unidos en algunos lugares, hay pastores y pastoras, mucho menos en América Latina, y la Iglesia Católica sigue diciendo no. Claro. Y la prevalencia de estas creencias, de este horizonte, religioso de creencias, ¿a qué se lo podríamos adjudicar? ¿A una necesidad del ser humano de darle sentido a sus acciones, a la realidad social, sí, a sus proyectos? Si hacemos vía Durkheim, ahí hay una necesidad de sagrado en las sociedades, si no viene la anomia, ¿no? Después, como hay tanta anomia, ya no sabemos qué es anomia y qué no es anomia, pero tanto uno la usa. Hay un linaje en nuestras sociedades que hay que ver cómo se hace entonces de esas creencias. Cosa que a veces, por ejemplo, el actual gobierno no la puede hacer esa memoria. ¿Por qué? Y porque tira tan para atrás, al 1880, que no hay memoria. Entonces puede decir, yo soy el nuevo, yo soy el primero, soy el único. Esto es interesante, porque esto tiene una atracción. Ahora, las memorias existen, los linajes existen, las construcciones sociales hechas de diversos universos existen. ¿Prevalecen o no? Bueno, cuánto de continuidad, cuánto de ruptura, ¿no? O a veces las ciencias sociales ve todo novedad, novedad, novedad. Bueno, puede ser. Ahí, ahora yo soy lo novedoso, nunca hubo nadie como yo. Bien, en los grupos religiosos está lleno de esos. La gente le dice loquito, ¿no? Y sobre todo si vos sos instituido, decís loquito. Vi a una virgen en tal lugar. Si, ustedes, no sé, son vuestras edades, la última acá sería la de San Nicolás, que nace en un momento histórico, problemas laborales. Vi una virgen, al principio la autoridad le dice que no, estás equivocada, no podés beber, ¿qué va a ser una virgen? Ahora, ¿cuándo perdura esa innovación? Cuando tiene gente, tiene recursos y el tiempo lo acompaña. Entonces en las ciencias sociales tenemos un desafío aquí. O vemos todo novedad, 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 novedad y nos quedamos sin referentes y sin linaje, o tratamos de ver, y los que hacemos historia social o sociología de historia mucho más, hago propaganda, ver qué continuidades hay, qué tipo de rupturas, en quiénes y sobre todo cuánto perdura en el largo plazo. Entonces esto es novedoso, neoliberalismo. Y bueno, no, te lo voy a hacer más, las clases medias. Los textos que usamos nosotros en nuestra cátedra son del 1900, donde ya escribían nuestros ancestros que la clase media estaba desapareciendo. Culpa de los migrantes, culpa de todo esto, culpa de los oligarcas. 1900. Y como ya estaba desapareciendo ahí. Lees en el 40, está desapareciendo. Mafalda está desapareciendo. Bueno, ¿cómo es esto? Si está siempre desapareciendo, ¿qué le decimos? Claro, no desaparece más. Entonces es eterna. Ojo, si es eterna, chau las ciencias sociales. Total. Sí. Fortunato, yendo a la pregunta que nos trae este podcast, ¿en qué creemos los argentinos? Creemos en muchísimas cosas, personas, grupos, intereses. En nuestro caso, y preguntamos como a 30, 40, hay una porción importante, ya te digo, que creen
desde perspectivas religiosas instituidas. Catolicismo, evangelismo, judaísmo, umbanda, ortodoxos, hay budistas. Y después están otras creencias. Hay que ver qué creencias son clasificables, qué creencias se consideran legítimas, qué creencias se consideran heterodoxas. Entonces, en una investigación como la nuestra, no nos interesa preconceptualizar, sino al revés. Nuestras teorías sociales parten del terreno, de escuchar, de comprender, de comparar y hacemos teoría ahí. Si la mía parte de criterios universales abstractos, y hay que ir a otras cátedras, no a la nuestra, por ejemplo, que creen, porque la pregunta es, ¿por qué creen en otras cátedras que hay conceptos universales? Es lo que se enojarían. Digo, ¿por qué crees vos en eso? ¿Por qué crees que las clases o la burguesía o el porvenir, el progreso? ¿Qué es eso del progreso? ¿Qué categoría es? Claro. ¿Y progreso en qué sentido encima? ¿En qué sentido? Las religiones progresan, por supuesto que progresan, pero no podrían, no deberían, porque son concepciones atávicas o son del pasado. Son del pasado. Son los restos de la premodernidad. Ahora, te lo puedo hacer para estudiar el peronismo. Es muy parecido todo. Todo lo que yo te estoy hablando es muy parecido a una identidad política hegemónica o de largo plazo, o que nace justamente en ese momento histórico de grandes transformaciones, de la Segunda Guerra, de crecimiento de ese mundo católico, de ciertos nacionalismos, bueno, que tiene. Y muchas veces las militancias en el peronismo, pero también en el radicalismo, por hablar, se nutren de militantes de estos grupos religiosos. A veces se trata de decir menos en el radicalismo, menos porque están, pero tienen otra manera de presencia social y cultural. En el caso de los peronismos, juntan, ligan, entonces pueden decir somos iguales, o los acompañamos, o hay una, ¿cómo se dice? Una melodía, ¿cómo se llama? Una música, ¿no? Sí. Hay una música que me resuena. Sí. Entonces los actos peronistas muchas veces reprodujeron las grandes manifestaciones culturales que había en la Argentina. Cantar el himno, recordar a los muertos, decir que están presentes en el corazón de su pueblo. Consigna más católica que esa no debe haber. Estás presente en el corazón. Pero ese corazón puede ser Cristo Rey, ¿sabes? No importa, lo que vengan, los aviones que bombardean Plaza de Mayo. Sí queda esos símbolos. Entonces, en esas creencias hay. Ahora, ¿cuáles perduran en el largo plazo? Por eso te digo que se trata de largo plazo, porque muchos de nuestros colegas, frente a este progreso, la ciencia, se creyó que la ciencia se oponía a lo religioso, cuando no tiene nada que ver. Son dos registros totalmente distintos. O cuando creemos que en las ciencias sociales reproducimos a las ciencias llamadas exactas, aún nuestra terminología muchas veces, ¿no? Choque, inmersión, salten, fuerza de aquí, fuerza retrógrada, conceptos traídas de las ciencias físicas o biológicas. La biologización de las ciencias sociales es un desafío. La tuvimos, la tenemos y la tendremos. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado de qué tipo entonces de epistemología uno va a utilizar. Creemos que las personas nos enseñan, creemos que crean teoría los sectores populares o los sectores medios, o solo nosotros. Claro. O hay una verdad que hay que ir a buscarla, como las ciencias biológicas, ¿no? Y que no reconocer que en esas ciencias biológicas las transformaciones, los paradigmas, pero todo que discuten también, sin embargo, y a veces aparecemos de segunda. Con el actual gobierno es significativo esto, la idea de que para ellos tendría que desaparecer las ciencias sociales porque no sirven, porque somos ñoquis. Son ñoquis, sí, más allá, pero y eso por ser del Estado, pero te dicen no se las puede vender, no se las puede comprar. ¿Cómo es esto? ¿Qué hacen para el mercado? ¿Cuál es su valor agregado? ¿Cuál es su valor agregado? Bueno, entonces nosotros nos preocupamos, tenemos que ver, incidir, estar presentes. Por supuesto que hay que buscar cómo las ciencias sociales también perforan el Estado local, nacional, municipal, y perforan empresas, perforan el sentido de comprender. Me parece fantástico. Ahora, tienen un rol crítico.
ser ciencia social es crítica, crítica del poder, y no del poder solo de la política, porque hoy estamos viviendo que solo se critica el poder de la política, y no de los grandes grupos económicos han desaparecido de la escena argentina. Es fantástico. Nosotros estudiamos los grupos populares, lo que hay en el Estado. Resulta que los grandes grupos económicos han casi desaparecido de nuestras maneras de comprender la sociedad, de nuestras maneras de interpretarlas y de nuestras maneras de tratar de ver, bueno, qué decimos frente a eso. Entonces ahí hay un desafío enorme, enorme, en un mundo capitalista cada vez más concentrado, cada vez más cruel, y bueno, que necesita o ciencias sociales que le digan todo que sí, o que se dediquen a ver cómo el mercado funciona o deja de funcionar, y no ciencias sociales que digan, no señores, tenemos otro paradigma totalmente distinto, crítico. Creemos, tu pregunta, en la fraternidad, en la solidaridad, en que no tiene que haber explotados y explotadores. Creemos que hay que hacer otro tipo de redistribución. Las ciencias sociales creemos en eso. ¿Podrá? Todos. Y bueno, la misma pregunta. Sí. La misma pregunta hay que hacérselas a veces entre nosotros mismos, ¿no? Y nosotras. La verdad que encantados. Muchísimas gracias de venir acá con nosotros. Creo que nos estamos quedando sin tiempo, así que te quería hacer la última pregunta. Yo que vengo de una crisis de carrera, ahora la superé, pero se me hace valiosa, que es, ¿qué le podrías decir a alguien que está pensando en empezar nuestra carrera o que está recién arrancando? Y que va a entrar a un espacio interesantísimo de reflexión, de sospecha, de que va a tener que poner en tela de juicio muchísimas de sus creencias, pero no para decir si fueron buenas o malas, sino para tratar de entender quién las produjo, cómo las produjo y qué se reproduce. Y ahí le diría a esos sociólogos o sociólogues, que hay un espacio fenomenal en la Argentina. Fenomenal porque hay muchísimos temas, ahora que decimos, situaciones que nos vemos que no hay, parece que no hay salida, y justamente hay que buscarle la salida, buscarles que los problemas tienen soluciones, que la Argentina no es única, que la clase media no es única, que la oligarquía no es única, que los grupos económicos no son únicos. Entonces ahí hay que despatrizar y al mismo tiempo también salir de universalismos abstractos que trae solo respuestas que no corresponden a estas historias que estamos viendo. Entonces ahí hay un debate, ya los sociólogos y las sociólogas, les sociólogos tienen ese espacio, y que la carrera y la facultad se los tiene también que dar, y que la carrera tiene que abrirle una mirada. No puede ser que se siga diciendo los pobres son ignorantes, los que votaron a tal tipo son ignorantes. No se lo tiene que ni permitir. Nadie en nuestra facultad tendría que salir. Entonces le decimos, vengan ustedes a esta facultad donde le vamos a decir que tratamos de comprender las diversas clases sociales, su racionalidad y emocionalidad. ¿Cómo le seguimos diciendo? Porque estos son emocionales y estos son racionales. ¿De qué ciencia social estamos hablando? O al revés, ¿cuánto tarea tenemos nosotros para decir, ¿de dónde sacan ustedes esto? O lo que decíamos antes, ¿por qué no podemos ver que las personas pueden creer en A, pueden creer en B, pueden creer en C y construir algo juntos? Este es el enorme desafío del siglo XXI. O los matamos a todos, a los musulmanes, a los ateos, a los rojos, a los anarcoliberales, o tratamos de decir, ¿cómo podemos construir una sociedad de justicia, de hermandad, de fraternidad? Y ahí la facultad y la carrera de sociología te invita para que vengas y nos ayudes a ver si juntos lo vamos a descubrir. Perfecto. Bueno, Fortunato, muchísimas gracias. Ha sido un placer. No, el placer es mío estar en esta facultad tan querida y tan entrañable. ¡Wow! ¡Qué buena entrevista! ¿Cuánta información nos dio Fortunato? No, sí, tremenda. Siento que debería haber tomado apuntes. Sí, creo que ya tenemos algunas herramientas para responder la pregunta del episodio, ¿no? Es decir, ¿en qué creemos los argentinos? Claro, y pareciera que en nuestro país se cree mucho y en muchas cosas. En Dios, los santos, el diablo, la astrología, los curanderos, Maradona, Gilda, el Gauchito Gil, la energía, las cábalas, la mufa.
Sí, y algo muy interesante que trajo Fortunato es pensar cómo todas esas creencias se van articulando con los grupos sociales, con la política y demás. Es interesante entonces pensar cómo a través de las creencias le vamos dando sentido a la realidad social, a nuestras acciones, vivencias e inclusive proyectos. Si les interesa saber más sobre estas cuestiones, en nuestra carrera están las materias de Sociedad y Religión, Sociología de la Religión y la cátedra Malimachi, de Historia Social Argentina, que tiene un práctico dedicado a este tema. La verdad, lo súper recomendamos. Y ahora sí, podríamos ir cerrando este episodio. Los esperamos en los próximos para seguir incomodándonos y molestando con nuestra mirada sociológica. Somos un grupo de casi 100 estudiantes y graduados trabajando juntos con el desafío de acercar nuestra disciplina a toda la comunidad. Nos pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube. Además, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Twitter como Socio Podcast. Los esperamos ahí con más contenido y para seguir pensando sobre estos temas. Y tenemos un blog, en donde compartimos más información y nuestras fuentes. Pueden encontrar los links en la descripción. La verdad, Euge, ha sido un placer. Igualmente, Valen. Hasta el próximo episodio.